Muy buenos días, tengan todos ustedes, queridísimos asesores de asesores, pacontadores. Soy Gabriel Cordero, los saluda desde la ciudad de Puebla y les doy muchísimas gracias. Me da mucho gusto que estén del otro lado de la computadora escuchando este su programa 31 fracción cuarta. Estamos aquí ya en nuestro tercer programa de este nuevo proyecto de nuestra capacitadora Pacontador 31 fracción cuarta, que se transmite a través de nuestro canal de YouTube todos los miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Bueno, pues en esta ocasión, primero que nada, quiero agradecer justamente a nuestro patrocinador, a nuestro head coach allá en Ciudad Camargo, en Chihuahua, a nuestro querido Ricardo Reina, justamente por el espacio, justamente por la confianza de admitirme aquí en este programa, en este pues, nuevo programa, nuevo proyecto de Pacontador. Muchísimas gracias, Ricardo. Y también muchas gracias a Martín y a Larisa, que siempre están ahí del otro lado, tras bambalinas, del otro lado de la computadora, justamente cuidándonos y viendo que todo se lleve adecuadamente. Pues muchas gracias, Martín. Bueno, pues en esta ocasión lo que vamos a platicar es pues novedades, qué es lo que ha surgido en esta última semana y también lo que viene siendo, principalmente vamos a platicar de la resolución miscelánea. Obviamente, pues el tiempo es poco, tenemos justo el tiempo, entonces vamos a platicar un poco extensamente en este programa acerca de la resolución miscelánea. Bueno, pues primero que nada, lo que quiero platicarles es qué es lo que ha habido, en esta semana. El día de ayer, martes 2 de febrero, día de la Candelaria, día de los tamales, fue que el SAT nos despertamos con una noticia, con un chisme del diario oficial del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, más bien, en donde nos reportaban justamente el umbral, el famosísimo y tan esperado umbral para los esquemas reportables. Recuerden que los esquemas reportables es algo, es un tema nuevo, es un tema novedoso, es un tema que de reciente creación del año pasado, de la reforma fiscal del 2020, en donde nos obligan justamente a los contadores y a los, bueno, no a los contadores, sino a los asesores fiscales, así dice el Código Fiscal, a los asesores fiscales a reportar todo aquel esquema que traiga un beneficio fiscal para el contribuyente. Entonces, si leemos correctamente la redacción del artículo, creo que es 199 del Código Fiscal de la Federación, veremos que prácticamente todo lo que intentemos hacer que le traiga un beneficio fiscal a nuestro contribuyente o incluso que el mismo contribuyente lo esté implementando sin la ayuda de algún asesor fiscal, debe de ser reportado. ¿Reportado a quién? Justamente al SAT. Bueno, pues ayer nos amanecimos con la noticia, con la famosísima noticia de que el umbral fue solamente uno, ya se publicó y es para aquellos beneficios fiscales mayores a 100 millones de pesos, ¿sí? Sin duda alguna, todo esto nos va a traer tema de estudio, tema de capacitación y tema de pláticas en nuestros grupos de Telegram, en nuestros grupos de WhatsApp, si es que todavía tienen grupos de WhatsApp, y si no, pues ahí por Telegram nos estamos escribiendo. Entonces, esto es una cuestión novedosa del día de ayer con relación a los esquemas reportables. Y otro tema del cual también quiero tocar, quiero hacer mención, es justamente
aquellos correos y mensajes al celular que nos está, que nos puede enviar justamente el SAT. Recuerden que el año pasado el SAT nos obligó a activar nuestro buzón tributario, a todos, absolutamente a todos, ¿vale? El SAT ha visto, ha descubierto de que el buzón tributario es la gran maravilla, el gran invento de comunicación con el contribuyente. Y justamente gracias a eso es que están aprovechando toda esa plataforma que ya les dejó el copetón Peña Nieto a el autodenominado gobierno de la 4T. Entonces, obviamente, están aprovechando lo bueno, que hay muchas cosas buenas para el SAT, que se han venido trabajando por más de 20 años y que justamente, pues vamos, están fortaleciendo esta herramienta del buzón tributario. Ahora bien, con relación al buzón tributario, como les comentaba, el año pasado nos obligaron a activar nuestro buzón tributario a la de a fuerza. Antes era opcional, a partir del año pasado, a finales del año pasado, era a la de a fuerza para todo mundo. En este 2021 lo siguen impulsando, obviamente, para darle aún más fuerza al buzón tributario. Bueno, pero ¿qué es la cuestión qué es la cuestión que vengo aquí a comentarles? El año pasado también justamente otra cosa que implementaron fue aquel de que aparte de un correo electrónico, tenías que dar de alta un número celular. Bueno, ¿qué pasa si podemos dar de alta el mismo correo electrónico? ¿Podemos dar de alta el mismo número celular para varios contribuyentes? La respuesta es sí. No hay ningún problema, no tenemos ninguna restricción para dar de alta un mismo correo o número celular con varios contribuyentes. Entonces, sin embargo, mi comentario va en el sentido de que cuando el SAT te manda un mensaje al celular o te manda un correo electrónico, te dice, tienes un mensaje de interés en tu buzón tributario, en los mensajes, o bien en el correo electrónico simple y sencillamente te manda pues, el mensaje que quiere hacerte llegar, pero no dice a quién va dirigido. Y entonces, si tenemos 2, 3, 10, 20, 50 contribuyentes con el mismo correo electrónico o con el mismo número celular, he ahí un gran y un grave problema, porque entonces el SAT no está cumpliendo justamente con su función de comunicarse directamente con ese contribuyente al cual le quiere hacer llegar ese mensaje de interés. Entonces, ¿a qué va este comentario? Porque yo soy justamente una persona que tiene esa mala costumbre de proporcionar el mismo correo con varios contribuyentes. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el día de ayer, justamente el martes 2 de febrero del 2021, me encontré con la novedad de que tengo varios correos electrónicos donde dice, tu contraseña se encuentra inactiva. ¡Újule! ¡Újule! Me encontré como 4 correos así. Ahora, ¿de quién son esos correos? ¿De cuál de todos mis clientes son esos correos? Me tengo que poner a investigar cada uno, me tendré que poner pues a la hora de presentar declaraciones o presentar avisos, pues ya me daré cuenta. Entonces, ojalá que el SAT corrija esta situación y por lo menos ponga el RFC justamente de la persona a la cual va dirigido el correo o bien el mensaje por medio del celular. Bueno, pues esos son mis 2 comentarios previos justamente a lo que viene siendo el tema
del día de hoy. ¿Qué es la resolución miscelánea? Bueno, pues la resolución miscelánea, concretamente, vamos aquí a abrir nuestra resolución miscelánea. Aquí está, aquí ya la tengo abierta. Pues la resolución miscelánea, la del 2021 obviamente, se publicó el martes 29 de diciembre de 2020, ¿sale? Recuerden que la resolución miscelánea está basada, tiene como fundamento legal el artículo 33, que habla, el 33 del Código Fiscal, que habla justamente de los beneficios de los derechos del contribuyente, no habla de las obligaciones. Y por lo tanto, se supone que la resolución miscelánea únicamente nos debe de acarrear derechos. El SAT, en su infinita, en su infinita voracidad, lo que ha buscado es regular justamente a través de la resolución miscelánea a todos los contribuyentes y nos ha establecido infinidad, muchísimas obligaciones a través de la resolución miscelánea y sus anexos. Prueba de ello, y para muestra basta un botón, dicen allá en mi pueblo. Prueba de ello es justamente la facturación electrónica. La facturación electrónica, desde que empezó el famosísimo 3.3, pues bueno, nos han regulado y nos han impuesto muchísimas obligaciones a través justamente de un anexo que incluso muchas veces, bueno, el anexo se publica en el diario oficial, pero las famosas guías de llenado no se publican en el diario oficial y sin embargo son parte de los anexos y son parte de las obligaciones que tenemos como contribuyentes para facturar. Entonces, acá tenemos un grave problema de tecnicismos en que no se cumple justamente con que la resolución miscelánea únicamente nos trae derechos, sino que también nos trae obligaciones. ¿Se puede recurrir a los tribunales para quejarnos? Sí, sí se puede recurrir a los tribunales. Sin embargo, acá la cuestión es, y lo pueden ustedes buscar, googlear, lo pueden ustedes buscar ahí en Google, que hay resoluciones de los tribunales tanto a favor del contribuyente como en contra del contribuyente, quejándose justamente de que la resolución miscelánea únicamente nos debería de otorgar derechos y no obligaciones. Sabemos, es bien sabido, de que a los contribuyentes, vamos, por mucho tiempo, hace pocos años para acá, lo que viene siendo los tribunales han fallado casi por sistema a favor de la autoridad fiscal y no a favor del derecho. Entonces, es una grave, una grave situación, una situación muy grave a la que nos enfrentamos. Sin embargo, de que nos podemos inconformar y nos podemos ir a juicio por esta cuestión de la resolución miscelánea cuando nos impongan obligaciones, es correcto. Sí nos podemos ir a juicio. Bueno, entonces, bueno, ya quedamos de que esta resolución se publicó el martes 29 de diciembre del 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Se integra, ¿cómo está integrada la resolución miscelánea? Bueno, pues la resolución miscelánea, primero que nada, está integrada por un glosario, ¿sale? Después ya viene propiamente el contenido, que son 13 títulos. En esta ocasión, la resolución miscelánea 2021 son 13 títulos. La del año pasado eran 12. En este año son 13 títulos. Y también la integran justamente los anexos, ¿sale?
Entonces, acá la situación es, como ya vimos, está formada por tres partes importantes, ¿no? El glosario, el contenido y los anexos. ¿Qué es el glosario? El glosario viene siendo, más que nada, toda una serie de abreviaturas que el SAT establece para ahorrarse tiempo y espacio, porque ya de por sí la resolución miscelánea es bastante extensa. Entonces, el SAT genera este glosario para poner abreviaturas y no estar indicando cada uno de los términos, de los nombres, que hay veces que son muy extensos, cada vez que los llegue a nombrar. Y entonces, por ejemplo, en el glosario tenemos, por ejemplo, tenemos el término número 3, que es bastante extenso, que dice AGGC. Por AGGC se entiende Administración General de Grandes Contribuyentes. Pero también en el punto número 3 dice por ACFGCD, se entiende que es la Administración Central de Fiscalización a Grandes Contribuyentes Diversos. Y también ahí mismo en el punto número 3 dice ACFI y también dice ACFPT y también dice ACAJNGC, en fin, es toda una serie de abreviaturas. Hay veces que son inmensas las abreviaturas, pero cuando estemos nosotros leyendo la resolución miscelánea, alguna regla de resolución miscelánea, y nos topemos con una abreviatura, como por ejemplo esta AGSTME, entonces nos tendremos que regresar al glosario para investigar de qué se trata justamente cada uno de estos términos, ¿sí? Por ejemplo, aquí también tenemos CFF, que ya es muy conocido por todos nosotros como Código Fiscal de la Federación, CFDI, que también lo conocemos bastante bien, comprobante fiscal digital por Internet, incluso aquí dice o factura electrónica, es el glosario, el punto número 9 del glosario, lo que viene siendo con agua, con SAR, CSD, en fin, muchísimas abreviaturas que muchas ya conocemos y otras desconocemos por completo y que a la hora de leer alguna regla tenemos que regresar aquí para saber de qué está hablando justamente esa regla que estamos platicando. Bueno, pues ahora vamos a nuestro primer corte, pero antes del corte vamos con nuestro amigo Ricardo Reina, que nos va a presentar el FIT fiscal de esta semana. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene Ricardo con el FIT fiscal para esta semana. Vamos contigo, Ricardo. El régimen de incorporación fiscal, ¿sabías que presenta de dos distintas maneras el IVA y el IEPS? Acompáñame a ver cómo es esto. Hola, ¿qué tal mis estimados amigos? Aquí nos encontramos en otro FIT fiscal que pues bueno, el día de hoy les traemos aquí a través de PAC Contador y precisamente nos vamos a enfocar a lo que viene siendo el cálculo del IEPS y del IVA en el régimen de incorporación fiscal. Para esto es importante destacar que el régimen de incorporación fiscal, como cualquier otro régimen fiscal, pues bueno, puede tener operaciones con lo que viene siendo el público en general, o bien operaciones con público específico. ¿Por qué hacer esta especificación? Valga la redundancia. Bueno, porque cuando tú haces el cálculo, o más bien cuando tú tienes operaciones con público específico, y a su vez
Este requiere que tú le pongas el RFC al comprobante fiscal digital, es precisamente porque ellos requieren deducir o a su vez acreditar, en este caso el IVA o el IEPS. No así cuando tú tienes operaciones con el público en general, que es donde ahorita nos vamos a enfocar. Cuando tú tienes operaciones con el público en general, prácticamente, ¿qué es lo que debes de hacer para determinar el impuesto? Esto, obviamente, aplicando el beneficio que nos trae consigo el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Vamos poniendo un ejemplo. Vamos a suponer que tus operaciones con el público en general, o vamos a suponer más bien que todas tus operaciones durante el bimestre únicamente fueron con el público en general, y vamos a suponer que tu operación fue de 20,000 pesos. ¿Cómo debemos de determinar, en su caso, lo que viene siendo el IEPS y lo que viene siendo el IVA? Bueno, aquí cabe resaltar que es dependiendo de la actividad que se esté desarrollando. En este caso en particular, nos vamos a ubicar en una tiendita de la esquina, ¿sí? Que vende chicles, chocolates, muéganos, garampiñados y todo este show. Si nos ubicamos ahí para efectos de lo que viene siendo el impuesto al valor agregado, en ese artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación nos establece que únicamente lo que tenemos que hacer es aplicar un 2% y ese va a ser el IVA, así tal cual, 2% por 20,000 pesos. ¿Cómo en su caso determinaríamos el IEPS? Obviamente dependiendo si eres fabricante o no eres fabricante. En este caso vamos a ubicarnos que únicamente comercializas productos de alta densidad calórica. En este caso el impuesto especial sobre producción y servicios IEPS únicamente le vamos a aplicar un 1%. Y así tal cual es como vamos a determinar el impuesto que corresponde, tanto para efectos del IVA como para efectos del IEPS. Y eso sería prácticamente todo lo que tendríamos que hacer. Sin embargo, si tuviéramos operaciones conjuntas con público en general y público específico, ahí es otra historia, que los invito a que en el próximo FIT fiscal me acompañen, porque se los voy a explicar cómo se determina, cómo se acredita. ¿Por qué? Porque cabe resaltar que aquí, bajo este tenor, no puedes acreditar impuesto que te hayan trasladado. Y otro punto importante a considerar es que adicional, si tú aplicas este beneficio, tú podrás reducir, o sea, disminuir el impuesto, tanto IVA como IEPS, de acuerdo al año en el que estés tributando, desde un 100% hasta un 10%. Dependiendo, obviamente, o inclusive, si no excedes de 300,000 pesos de ingresos en el ejercicio anterior, siempre tu reducción va a ser del 10%, que significa que nunca vas a pagar ni IVA ni el impuesto especial sobre producción y servicios. Pues bueno, esto fue el FIT fiscal de hoy. Los invito a que me acompañen a través del PAC Contador, así como también los invito a que me síganme en mi página en Facebook. Me encuentran como @RicardoReinaCP, le dan me gusta, le dan seguir, y por ahí, pues bueno, vamos a estar en contacto ustedes y yo. Hasta la próxima. El mes de febrero se debe presentar ante el IMSS la autodeterminación de la prima de riesgos de trabajo por el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. ¿Qué patrones están obligados a presentar la declaración? Te lo explicamos a detalle en el curso Presentación Anual de la Prima de Riesgos de Trabajo, el 9 de febrero a las 4 de la tarde, hora Ciudad de México, impartido por el maestro Pepe Soto. ¿Qué esperas para contratar? Recuerda que tenemos varias promociones para ti. Prepárate con los expertos. Contrata PAC Contador. Visita nuestras redes sociales y nuestro sitio web, paccontador.com. ¡Contrata ya! PAC Contador. Facilitamos tu día para que disfrutes tu vida. Muy bien, pues muchísimas gracias a Ricardo y su FIT fiscal.
Muy interesante, como siempre. Pues bueno, ya estuvimos aquí viendo los promocionales de los cursos que tendremos próximamente aquí en Pacontador, en nuestra capacitadora Pacontador. Y ahora ya vimos justamente con relación a la resolución miscelánea, ya vimos lo que viene siendo el famosísimo glosario, ¿sale? Ahora vamos a entrar de lleno propiamente al contenido de la resolución miscelánea, que como ya les comenté, son 13 títulos, ¿sí? Primero que nada, tenemos las disposiciones generales, es el punto número 1, ya propiamente del contenido, ya de la carnita de nuestra resolución miscelánea. Tenemos las disposiciones generales como punto número 1. Y recuerden que cada uno de estos títulos, así le llaman, cada uno de estos títulos, que son 13 títulos, posteriormente tienen sus ramificaciones, y entonces cada una de las reglas, si queremos referirnos a una regla del título 1 de disposiciones generales, entonces va a ser la 1.1, 1.2, 1.3, y así sucesivamente. Y entonces el primer número de nuestra regla se va a referir justamente a qué título de la resolución miscelánea nos estamos refiriendo, ¿sale? Y así podemos tener una ramificación impresionante, porque realmente de repente los subtítulos de los subtemas, más bien, de cada uno de los temas de los que habla la resolución miscelánea pueden ser bastante extensos, ¿sale? Entonces, acá tenemos el título número 2, que viene siendo el Código Fiscal de la Federación, y ahí tenemos, vamos, es cuando empezamos ya con todas las ramificaciones. Y después empezamos como en la ley, tenemos primero el título, después tenemos el capítulo. Y después tenemos capítulo 2.1, disposiciones generales, 2.2, medios electrónicos, 2.3, devoluciones y compensaciones, y así sucesivamente. Es decir, si queremos buscar algún tema en específico de alguna materia, entonces nos tenemos que ir justamente a este índice de contenido de nuestra resolución miscelánea, y primero que nada, buscar en este índice lo que viene siendo el tema del cual estamos buscando en nuestra resolución miscelánea, ¿sale? Por ejemplo, ya desde hace mucho tiempo tenemos en el capítulo 2.7 todas las disposiciones relativas a los CFDIs o facturas electrónicas. Entonces, todo lo que quieran investigar con relación a la expedición de un CFDI, tienen que ir al capítulo 2.7, ¿sale? Y de ahí surgen una serie de ramificaciones impresionantes. Disposiciones generales, lo que viene siendo los PACs, es decir, los proveedores de certificación de los CFDIs. Por ejemplo, el 2.273 habla de la expedición del CFDI por ventas realizadas por personas físicas del sector primario, arrendadores de bienes inmuebles, propietarios o titulares que afecten terrenos, etcétera, ¿sale? 274 de los proveedores de certificación y generación de CFDI para el sector primario, es decir, PACs para el sector primario. 275 de la expedición de CFDI por concepto de nómina y otras retenciones. 275 específicamente nómina. Y así tenemos diversos temas, ¿sale? Capítulo 2.8, contabilidad, declaraciones, avisos, en fin, es realmente interesante adentrarse a lo que viene siendo la resolución miscelánea, porque aquí te vas dando cuenta de muchos detalles, de muchos derechos a los cuales tenemos derecho, valga la redundancia, por ser contribuyentes, ¿sale? Entonces es realmente interesante, es muy padre adentrarse a la resolución miscelánea. De ahí nos vamos al título 3,
que trata justamente acerca del impuesto sobre la renta. Tenemos ahí disposiciones generales, ingresos, deducciones, ajuste por inflación, etcétera. De ahí nos vamos al título 4, que trata del impuesto al valor agregado. Lo mismo, aquí tenemos disposiciones generales, enajenación. Recuerden que tenemos aquí cada una de las actividades que grava el impuesto al valor agregado: la enajenación, la prestación de servicios, la importación de bienes y servicios, obligaciones de los contribuyentes y la exportación. Entonces, es realmente interesantísimo adentrarse en cada uno de estos capítulos. El título 5 nos habla acerca del IEPS, ese impuesto que de repente no le entendemos ni jota, pero que grava muchísimas cosas, muchísimos bienes y servicios, y que también debemos de estar al tanto si es que tenemos contribuyentes que causan este impuesto, en qué momento se acredita. Acuérdense que no se puede acreditar en todos los momentos, en todas las ocasiones. Hay contribuyentes que simple y sencillamente lo cobran y lo pasan al SAT. No pueden acreditar el IEPS. Entonces, tengan mucho cuidado justamente con sus contribuyentes que hablan, que graban sus bienes o servicios que enajenen con el IEPS. Después nos brincamos al título 6, que habla de las contribuciones de mejoras. Recuerden que el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos habla que las contribuciones son de 4 tipos. Uno de ellos es justamente las contribuciones de mejoras. Otro punto del cual habla justamente el artículo 2 del Código Fiscal son los derechos. Y los derechos están establecidos aquí en la resolución miscelánea en el título 7. El título 8 habla justamente del impuesto sobre automóviles nuevos, el famosísimo ISAN. Este impuesto que genera que los autos nuevos sean mucho más caros, sean carísimos en este bello país, y que ustedes tan pronto saquen un automóvil nuevo de la agencia, así, sacándolo de la agencia, automáticamente ha perdido su valor un 20, un 30%. Bueno, ¿por qué es esto? Justamente porque gran parte del valor del automóvil, de lo que ustedes están pagando por el automóvil, es un impuesto que se llama ISAN, Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Este está regulado, entonces ya quedamos en el título 8, ¿sale? En el título 9 tenemos lo que viene siendo la Ley de Ingresos de la Federación. Todo, absolutamente todo lo relacionado con la Ley de Ingresos de la Federación, cualquier aclaración que la autoridad administrativa, que es el SAT, quiera hacer cualquier aclaración con relación a la Ley de Ingresos de la Federación, lo podemos leer en el título 9. En todas las reglas que empiecen con el número 9, entonces ahí tendremos justamente todo lo relacionado con la Ley de Ingresos de la Federación. Después tenemos esta otra ley, este otro título, del cual el SAT justamente también ha echado mano, y bastante mano, para recaudar sus contribuciones. Y se trata de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Ya estamos entonces en el título número 10 de la resolución miscelánea. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos es justamente para todos aquellos contribuyentes que tienen, pues vamos, el poder económico y material para dedicarse a esta materia de los hidrocarburos. Es un nicho de mercado muy específico. Sin embargo, es bastante específico, pero es complejo, tiene muchas regulaciones, tiene muchos decretos, tiene también sus decretos de facilidades administrativas,
etcétera. O sea, es un nicho ahí de mercado, es un giro bastante especial. De ahí nos brincamos a lo que viene siendo el título 11. Y el título 11 es bastante interesante porque es justamente el título que durante el año nos lo van modificando y nos lo van cambiando y nos lo van adicionando a lo largo del año con lo que sucede a través del año, ¿sale? Por ejemplo, en el año 2017, bueno, primero que nada les digo cómo se llama este título 11. Se llama Decretos, Circulares, Convenios y otras disposiciones. ¿Por qué les digo que este título 11 es el que de repente nos llegan a cambiar durante todo el año? Porque recordarán ustedes, por ejemplo, en el año 2017, el año de los sismos, del día, ¿qué fue? 7 y 19, algo por ahí de septiembre del 2017, que llegaron a afectar dichos sismos a algunas comunidades o algunas comunidades de algunos estados de la República. Bueno, pues justamente a través de este título es en donde adicionan cierto capítulo para dar beneficios fiscales a los contribuyentes que estén, que hayan sido afectados, por ejemplo, por los sismos, ¿sale? Sucede cualquier otra situación, vamos, y entonces las reglas generales para ese caso en específico lo ponen aquí, en el capítulo 11 de nuestra resolución miscelánea, decretos, circulares, convenios y otras disposiciones. Y para que se den una idea, por ejemplo, el capítulo 11.1, ¿sale? Se llama del decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y el valor agregado y condona parcialmente el primero de ellos, es decir, el ISR, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas con obras de su producción y que facilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades propiedad de particulares. ¿Todo esto a qué se refiere? Al famosísimo tema de pago en especie que está destinado exclusivamente para artistas, ¿sale? Entonces, capítulo 11.1 se refiere a eso. Capítulo 11.2 de la enajenación de cartera vencida. Capítulo 11.3 del decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa del 26 de diciembre del 2013, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ese decreto del 26 de diciembre del 2013 es aquel que establece diversas situaciones, tales como el subsidio para el empleo. Otra situación que establece ese decreto, por ejemplo, es el famosísimo zodiaco fiscal, es decir, los días que tenemos de más, días de gracia, después del día 17 para presentar nuestra declaración de impuestos para cierto tipo de contribuyentes. No es para todos, pero es para la gran mayoría, para presentar nuestras declaraciones de impuestos sin recargos y sin parte actualizada, ¿sale? Y entonces así tenemos todo nuestro capítulo 11 con relación a lo que viene siendo decretos, circulares, convenios y otras disposiciones. Y ya después nos brincamos al famosísimo capítulo 12, que se llama de la prestación de servicios digitales. Este capítulo, hay que recordar que lo incluyeron el año pasado, justamente con esta reforma 2020, que nos habla de las plataformas, de ingresos por plataformas. Entonces, ahora ya propiamente está en un título 12, de la prestación de servicios digitales y perdón, ahí lo tenemos con relación a ingresos para plataformas. Y ya por último tenemos nuestro título 13 que nos habla de las disposiciones de vigencia temporal. Recuerden que los artículos transitorios son una cosa y otra cosa son disposiciones de vigencia temporal. Las disposiciones de vigencia temporal son disposiciones, como su nombre lo dice, que estarán vigentes únicamente por un periodo de tiempo, ¿sale? Entonces, es interesante
que nos echemos ahí un chapuzón, lo que viene siendo propiamente al título 13, disposiciones de vigencia temporal, para saber, para conocer cuáles son estas disposiciones que van a estar vigentes únicamente por un corto tiempo. Ok, de ahí nos brincamos lo que viene siendo a la última parte de nuestra resolución miscelánea, que se llama artículos transitorios, pero que lo que yo siempre les he comentado es de que cualquier reforma a la ley y cualquier nueva resolución miscelánea, primero que nada, la debemos de empezar a leer justamente por los artículos transitorios. Es decir, tenemos que empezar por el final. Así exactamente. Tendremos que siempre que empezar por el final, porque en los artículos transitorios es justamente en donde nos van dando muchas pautas de disposiciones importantes y disposiciones que quiere resaltar con mayor énfasis el legislador, en este caso, la autoridad administrativa, que es el SAT, con relación a la resolución miscelánea fiscal, ¿sale? Y, por ejemplo, de resolución, de disposiciones transitorias, por ejemplo, tenemos 53, por ejemplo, miren, acá, tenemos 53 disposiciones transitorias. Justamente a través de las disposiciones transitorias, de repente nos llegan a regular estas vigencias, estos plazos que nos dan, por ejemplo, para dar de alta el buzón tributario, ¿sale? Para indicar o aclarar cierta regla que está en el contenido de nuestra resolución miscelánea. Entonces, así tenemos que estar buscando y tenemos que leer justamente, primero que nada, todas estas disposiciones transitorias. ¿Sale? Ok. Entonces, ok. ¿Quién expide la resolución miscelánea? Justamente la expide el SAT. ¿Sale? Como ya les acabo de comentar, no la expide la Cámara de Diputados, como lo debe de hacer con lo que vienen siendo las leyes federales, sino que esto, como es un ordenamiento, son reglas de carácter general, le llama el SAT, entonces las expide el mismo SAT. ¿A quién regula la resolución miscelánea? Pues justamente al mismo SAT, ¿sale? Bueno, pues entonces vamos en esta ocasión a nuestro segundo corte comercial y vamos a regresar ahora para platicar justamente de la tercera parte que integra nuestra resolución miscelánea, que es importantísima, que se llaman los famosísimos anexos, ¿sale? Vamos entonces con los comerciales, con las pautas comerciales que nos tiene Pacontador, y regresamos. ¿Quieres aprender todo sobre las normas de información financiera? ¿Cuál es su efecto fiscal? Tenemos el taller para ti. Este próximo martes 16 de febrero, taller práctico, NIF y su efecto fiscal 2021. A las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Impartido por el maestro Carlos Lamadrid. ¿Qué esperas para contratar? Recuerda que tenemos varias promociones para ti. Prepárate con los expertos. Contrata Pacontador. Visita nuestras redes sociales y nuestro sitio web, pacontador.com. ¡Contrata ya! Pacontador. Facilitamos tu día para que disfrutes tu vida. Muy bien. Muchas gracias, Martín, por todas estas informaciones que nos has proporcionado a través de los comerciales que Pacontador nos ha publicado aquí. Y ahora
lo que vamos a ver en esta pequeña charla es justamente la tercera parte que forma nuestra resolución miscelánea. Ya vimos la primera parte, que es el glosario, la segunda parte, que es el contenido, propiamente la carnita de la resolución miscelánea, es decir, cada una de las reglas que tienen la resolución miscelánea, y después justamente con sus artículos transitorios, y ya por último, la tercera parte vienen siendo los famosos anexos. ¿Cuántos anexos hay? Tenemos 35 anexos que no están ordenados de forma consecutiva. Y de esta manera, lo que podemos encontrar es, por ejemplo, el anexo 1 seguido por el anexo 1A. Y después podemos encontrar, por ejemplo, el anexo 16 y el anexo 16A. Y después también podemos encontrar el anexo 25, pero no, el siguiente no es el 25A, sino es el 25 bis. Entonces, en esta forma caprichosa de nombrar a los anexos, pues vamos a empezar justamente a ver cada uno de estos anexos, de estos 35 anexos a los cuales se refiere la resolución miscelánea y que son parte de esta resolución miscelánea. Por lo tanto, les debemos de hacer caso. En teoría, nos deberían de otorgar única y exclusivamente derechos, pero, como ya les comenté al principio, la autoridad fiscal lo que ha hecho es que ha sobreregulado al contribuyente justamente a través de la resolución miscelánea y sus anexos. Entonces, vamos a ver lo que viene siendo el anexo 1, ¿sí? El anexo 1 es nuestro primer anexo que contiene las formas oficiales aprobadas por el SAT. Recuerden que este anexo 1 hace 10 años, 15 años, era súper importante porque todo lo teníamos que hacer a través justamente de las formas oficiales aprobadas por el SAT. Hoy por hoy, el anexo 1 contiene muchos formatos digitales, de los cuales, pues simple y sencillamente, pues están ahí en la página del SAT y punto. Antes, el anexo 1, las formas oficiales, una vez que estaban aprobadas por el SAT, se podían imprimir y se podían vender en las papelerías, así como lo oyen. En las papelerías se vendían los formatos del SAT. Les estoy hablando de la prehistoria del SAT, sí, de la época de los papás de los nuevos contadores que nos están escuchando el día de hoy. De ahí nos brincamos entonces al anexo 1A, y el anexo 1A nos habla justamente de los trámites fiscales, es decir, es la guía de trámites. Absolutamente todos los trámites que tengamos que hacer ante el SAT, justamente deben de estar regulados en el anexo 1A. Por ejemplo, recordarán que el año pasado, a través justamente de la resolución miscelánea, nos establecieron una fecha, creo que fue el 30 de junio del año pasado, como fecha límite para proporcionarle al SAT la estructura accionaria de cada una de nuestras personas morales, de nuestros clientes o bien de de las empresas donde estuviéramos trabajando. Ok, ese trámite del cual teníamos que proporcionar la estructura accionaria, bueno, pues ese trámite estaba regulado justamente en nuestro anexo 1A y nos decía cómo se debe de hacer cada uno de esos trámites, ¿sale? Entonces, es un anexo muy importante, muy extenso, muy extenso, pero es muy importante porque si tenemos duda de cómo tenemos que realizar algún trámite, nos tenemos que referir, nos tenemos que echar un chapuzón justamente en el anexo 1A. Solicitudes de devolución, por ejemplo, es algo que se me está ocurriendo ahorita.
¿Cómo puedo hacer una solicitud de devolución? ¿Qué tengo que anexar para una solicitud de devolución? Ah, en el anexo 1A, ahí viene el trámite de devolución de impuestos. Ahí te debes de referir, te debes de echar el chapuzón y te debes de apegar justamente a eso que dice la guía de trámites. Si la autoridad fiscal te solicita algún otro trámite, alguna otra información adicional a lo que viene siendo la guía de trámites, realmente no debe de ser así, ¿sale? No debe de ser así. La guía de trámites es justamente una guía para el contribuyente y es ¿cómo llamarlo? Es una limitante para la autoridad para que no nos pidan requisitos adicionales justamente a los que ya están ahí mencionados, ¿sale? De ahí nos vamos con el anexo 2. El anexo 2 contiene los porcentajes de deducción opcional aplicable a contribuyentes que cuenten con concesión, autorización o permiso de obras públicas. Es decir, son la deducción de inversiones en obras públicas efectuadas con recursos propios. Recuerden que las obras públicas se pueden efectuar ya sea con recursos propios o con recursos del mismo gobierno, ¿sale? De ahí nos vamos al anexo 3, que es también súper importante. El anexo 3 nos habla de los criterios no vinculativos. Incluso justamente aquí en Pacontador tenemos un curso que dimos el año pasado con relación a los criterios no vinculativos. ¿Qué son los criterios no vinculativos? Son toda una serie de criterios que la autoridad te dice no son vinculativos, es decir, no es obligatorio que los sigas, pero la autoridad te dice, esta situación se considera como una mala práctica fiscal y por lo tanto, como yo la considero una mala práctica fiscal, ten cuidado, contribuyente, de que lo hagas, ¿sale? Entonces, esos son los criterios no vinculativos, que van muy de la mano con el anexo 7, ahorita me voy a brincar al anexo 7, que son los criterios normativos. Es justamente toda una serie de criterios del SAT en donde te dice esto es lo que debes de hacer, ¿sale? Entonces, recuerden, anexo 3 y anexo 7 van muy de la mano. Es bastante bueno que nos echemos también ahí un chapuzón para leer anexo 3 y anexo 7. El anexo 5 se refiere a las cantidades actualizadas establecidas en el Código Fiscal de la Federación. Y después tenemos otro anexo más adelante, en donde, por ejemplo, es el anexo 19, que nos habla de las cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos. Bueno, ¿por qué lo tenemos por separado? Justamente porque puede ser que alguna cantidad establecida en el Código Fiscal de la Federación o en la Ley Federal de Derechos se haya publicado en cierta fecha con diferencia de otras que se publicaron en otra fecha. Recuerden que las cantidades se deben de actualizar cada determinado tiempo. Entonces, conforme a las fechas de su publicación, es justamente como deben de irse actualizando. No se pueden actualizar parejas. Entonces, por eso es que lo tenemos, de esa manera, diferentes, pues, las cantidades establecidas en el Código Fiscal de la Federación. De ahí nos brincamos al anexo 6. El anexo 6 es bastante interesante porque nos habla justamente de todas aquellas actividades económicas a que se refiere el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación y el 45 del reglamento. ¿A qué se refieren esto? Justamente al giro que vamos a indicar que se dedica cada uno de nuestros contribuyentes ante el RFC. Y de esta manera,
¿Ustedes creían que ese catálogo de actividades lo hizo alguien que había programado ahí la página de internet cuando hacemos una modificación de obligaciones? No. Cada una de esas actividades que nos muestra justamente el SAT a través de esa mascarilla electrónica, bueno, pues están contenidas en el anexo 6. No se la sacó de la manga. Recuerden que es un catálogo inflexible, es un catálogo que pues está establecido y así como está establecido, así se va y así se fue. Y si encontraste algo parecido a lo que tú te dedicas, pues le tienes que picar ahí, que más o menos eso es lo que tú te estás dedicando, ¿sale? Entonces, es muy importante que antes de presentar nuestro aviso de modificación de actividades, pues bueno, veamos en el anexo 6 cuáles son esas actividades para que a la hora de presentar nuestro aviso, pues nos sea más fácil ubicar en dónde está la actividad económica por medio de la cual queremos modificarle la situación fiscal a nuestro contribuyente. El anexo 7 ya se los platiqué, entonces me lo brinco al anexo 8. Famosísimo anexo 8 que este año sí se actualizó. Recuerden que el anexo 8 son las tarifas aplicables para los pagos provisionales, retenciones y cálculo del impuesto sobre la renta. Entonces, justamente para calcular todo lo que viene siendo los pagos provisionales y el pago anual y las retenciones justamente del impuesto sobre la renta, nos tenemos que referir a estas tarifas del anexo 8 de la resolución miscelánea, que les repito, en este año sí se actualizaron. ¿Por qué? Porque la inflación acumulada ya sobrepasó el 10% y por lo tanto, ya se tuvieron que actualizar estas tarifas. Ok, de ahí nos brincamos entonces al anexo 9. El anexo 9 es actualización de deducciones en los ingresos por enajenación de bienes, ¿sale? Es una tabla a la que se refiere la regla 3.15.1 de nuestra resolución miscelánea para la opción de actualización de deducciones que señala el artículo 121 de la ley del ISR. Entonces, cuando tengamos ingresos por enajenación de bienes, bueno, pues tenemos que referirnos también a este anexo 9. El anexo 10 es la clave de país y país de residencia. Claves de país y país de residencia. El anexo 11 se refiere a catálogos del IEPS. El anexo 12 se refiere contiene las entidades federativas y municipios que han celebrado con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal para efecto del pago de derechos. Recuerden que desde hace muchos años la Federación ha celebrado con las entidades federativas y los municipios este convenio de colaboración administrativa justamente para ponerse de acuerdo cómo se van a repartir el pastel, ¿sale? El anexo 13 nos habla de las áreas geográficas destinadas para la preservación de flora y fauna silvestre y acuática. El anexo 14 también es muy importante porque ahí nos publican justamente las donatarias autorizadas, las nuevas, las antiguas que les renovaron el permiso, las antiguas que les revocaron el permiso, en fin, si tú quieres entregar un donativo y la institución te dice, sí, yo tengo mi autorización por parte del SAT. Sí, pues a ver, permíteme un momentito. Y entonces se voltean, consultan el anexo 14, a ver si realmente está ahí esta donataria o esta institución que dice ser donataria autorizada, y entonces ya ahí pueden consultar si realmente tiene autorización o no por parte del SAT. Anexo 14, recuérdenlo. El anexo 15 nos habla justamente de todo lo referido al ISAN, es decir, al impuesto sobre autos nuevos. El anexo 16
contiene todos los instructivos de integración y características justamente para el dictamen de estados financieros. Recuerden que hace ya unos años, creo que fue en el 2014, quitaron el dictamen de estados financieros para todos los contribuyentes, bueno, no para todos, sino para aquellos contribuyentes que estaban obligados por su nivel de ingresos a dictaminarse a la de a fuerza, y entonces hubo a partir de ahí muchos CPRs, es decir, muchos contadores públicos registrados que pues ya desaparecieron, muchos ya no les interesó seguir dictaminando, pues ya les habían quitado una gran parte del pastel que significaba el dictamen. Muchos contadores se dedicaban exclusivamente a dictaminar, no llevaban contabilidades, hacían dictámenes, les iba muy bien, y pues les quitan eso y pues ahora se tienen que dedicar a otra cosa. Bueno, pues el anexo 16, sin embargo, la obligación del dictamen todavía persiste para algún tipo de contribuyentes grandototes o bien para municipios o entidades federativas. Y todo esto está regulado, todo este tema del dictamen está regulado justamente en el anexo 16 y 16A. De ahí nos brincamos al anexo 17, que trata de los proveedores de servicio autorizado y los órganos certificadores de juegos con apuestas y sorteos. De ahí nos vamos al anexo 18, ¿sale? El anexo 18 da a conocer las características, así como las disposiciones generales de los controles volumétricos que para gasolina, diésel, gas natural y gas licuado se enajenen en establecimientos abiertos al público en general de conformidad con el artículo 28, fracción primera, segundo párrafo del Código Fiscal. ¿Sale? Entonces, anexo 18 regula todas las disposiciones con relación a los controles volumétricos. Anexo 19, ya se los comenté, es justamente las cantidades actualizadas establecidas en la Ley Federal de Derechos. El anexo 20 es muy importante. ¿Por qué? Porque trata justamente de la facturación electrónica. El anexo 20 únicamente se llama de los medios electrónicos. Así nada más. Sin embargo, el anexo 20 es el anexo que nos regula absolutamente todo lo que se refiere a la integración de nuestros CFDIs, ¿sale? Cuando ustedes abren un XML y que salen ahí toda una serie de garabatos y de caracteres sin sentido, bueno, pues toda esa estructura electrónica está regulada justamente en este anexo 20. El anexo 21 nos habla justamente de los PACs, es decir, de los proveedores autorizados de certificación. Documentos digitales, así se llama el anexo 21. El anexo 22 nos habla contiene las ciudades que comprenden 2 o más municipios conforme al Catálogo Urbano Nacional 2012, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Gobernación y el Consejo Nacional de Población. ¿Sale? Entonces, contiene las ciudades que comprenden 2 o más municipios conforme al Catálogo Urbano Nacional. Este es el anexo 22. El anexo 23 contiene el domicilio de las unidades administrativas del SAT. Es decir, si ustedes quieren saber en dónde está la oficina del SAT de la ciudad donde viven, entonces lo pueden consultar ya sea en la página del SAT, googleándolo, o bien en el anexo 23. ¿Sale? Ahí está también. El anexo 24 se refiere a la contabilidad de medios electrónicos. Acuérdense, todo, absolutamente todo lo relacionado con contabilidad electrónica está en el anexo 24. Anexo 25 se refiere justamente... descartar, ya. Perdón, es mi alarma de que me dice que ya me tengo que ir al corte. Pero
que me aguante Martín, para que nos vayamos al corte. Ya casi termino, Martín. Entonces, el anexo 25 nos habla justamente de todo lo relacionado con el FATCA, es decir, el intercambio de información entre México y Estados Unidos, información de vital importancia para vigilar Estados Unidos a sus contribuyentes, México también a sus contribuyentes. Entonces, el anexo 25 se refiere a ese intercambio de información entre México y Estados Unidos. El anexo 25 bis está dirigido justamente al sistema financiero mexicano. El anexo 26 habla de los códigos de seguridad en cajetillas de cigarros. Anexo 26 bis, códigos de seguridad para la industria tabacalera a través de servicios. El anexo 27 contiene las cuotas actualizadas del derecho de exploración de hidrocarburos. El anexo 28 contiene las obligaciones y requisitos de los emisores de monederos electrónicos, es decir, si ustedes quieren ser emisores de monederos electrónicos, pues entonces se tienen que referir al anexo 28, estudiárselo muy bien. El anexo 29 contiene las conductas que configuran en incumplimientos de las especificaciones tecnológicas determinadas por el SAT. Es decir, si ustedes caen en alguna de estas conductas de incumplimiento, entonces los van a multar. Anexo 29. Anexo 30, especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos. Anexo 31, de los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos y de los certificados que se emitan. Anexo 32, de los servicios de emisión de dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate, bla, 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 etc. Es decir, anexo 30, 31 y 32 se refieren específicamente a ese giro en específico que ya les platiqué de los hidrocarburos. Y con este anexo 32 llegamos al final justamente de todos nuestros 35 anexos que conforman la tercera parte de anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021. Espero que les haya sido de utilidad esta pequeña charla de cómo está integrada, ya me estoy aquí llevando de corbata al micrófono, de cómo está integrada nuestra resolución miscelánea para que en determinado momento ustedes puedan conocerla y le pierdan el miedo a consultarla, ¿sale? Muchas veces, como vemos que es tan extensa, entonces le tenemos miedo a entrarle al toro por los cuernos. No le tengan miedo, la resolución miscelánea trae muchísimas cosas que nos pueden beneficiar. Entonces, no le tengan miedo, adéntrense a este mundo fascinante que es la resolución miscelánea para que puedan conocer un poco más de las reglas y de las facilidades que contiene esta resolución miscelánea para este año del 2021. Estamos a muy buen tiempo, estamos empezando febrero, así es que no le tengan miedo, pierdan el miedo a la resolución miscelánea y un dominguito que no tenga nada que hacer, échense un chapuzón y vean cada una de las reglas de algún tema en específico que a ustedes les interese. Ya ahorita ya les dije en el contenido el índice justamente de la resolución miscelánea, pues para que busquen ahí justamente el tema que están viendo, que están tratando de investigar un poquito más. Bueno, pues sumérjanse en ese mundo de las reglas de la resolución miscelánea de 2021. Pues eso es todo. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, que me hayan visto en este tercer programa de 31 fracción cuarta. Recuerden que se transmite todos los miércoles a las 11 horas por el canal de YouTube de Pa Contador. Si se lo perdieron, no importa, queda grabado
lo pueden volver a escuchar o lo pueden recomendar. Pues yo soy su amigo, el contador Gabriel Cordero, autor de Impuestos y Dragones. Recuerden que el libro Impuestos y Dragones ya está a la venta en Amazon, en El Sótano y en varias otras librerías, si son de acá de la ciudad de Puebla, en prácticamente todas las librerías del centro histórico de la ciudad de Puebla, pero si son de otra parte de la República, lo pueden adquirir a través de Amazon. Pues no me queda más que agradecerle a nuestro capitán general, a nuestro general de división, el contador Ricardo Reina, allá en Ciudad Camargo, Chihuahua, y a Martín y a Larisa, que siempre están ahí como ángeles guardianes, viendo que todo funcione muy bien. Y pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego.